José Luis Machinea, ¿cómo le va? Bienvenido. Muy buenas noches y gracias por este ratito. Es un gusto. Bueno, hay un riesgo de que... ¿Qué días, no? Sí, dijimos lo mismo cuando empezamos. ¿Cuánta intensidad? Sí. Hay un riesgo de que produzca algún efecto contraproducente de cierta asfixia para sectores que básicamente apuntalan el consumo de bienes durables, pero además el consumo en términos turísticos y demás, y que haya un efecto contracción no deseado, ¿o usted no lo ve tanto? Puede ser, pero yo creo que básicamente lo que el gobierno está haciendo es poner impuestos a los sectores de altos ingresos, la cosa fuerte, ¿no? Gorda, eso va a ser turismo, patrimonio y algún otro más que no me acuerdo ahora. Eso debe ser un punto y medio del producto y eso es un mecanismo de redistribución de sacar. Yo creo que exageradamente, eso 2,5% sobre el patrimonio es un récord mundial, yo creo, pero bueno. Ahora, lo que me parece más importante, si puedo empezar, es por este tema de las jubilaciones, ¿no? Sí. Porque efectivamente, yo creo que esta ley de emergencia tiene muchas cosas. La verdad hay que leer el artículo primero y el último. Son extraordinarios, digamos. Menem que ha hecho un poroto, digamos, la ley de emergencia de Menem del 89, ¿no es cierto? Pero tiene la misma lógica. Le da facultades extraordinarias. Se queda con todo. Yo creo que eso podemos de eso cerrar el Congreso después porque ya el Poder Ejecutivo puede hacer todo. Cerrar, digo, por casi. Porque el Poder Ejecutivo puede hacer cualquier cosa. Aún en cosas que podía hacer, ¿no? Por ejemplo, la deuda. El Poder Ejecutivo puede negociar la deuda sin ningún problema, no necesita el Congreso ni nada. Aún en ese caso lo incluyeron, ¿no? Se incluyeron todos. Bueno, pero lo más importante, lo más que me impactó es el tema de las jubilaciones, ¿no? Porque eso que era tan conflictivo, que fue tan conflictivo durante todo este tiempo, de repente da la impresión, puede ser que uno se equivoque, que lo que van a hacer es terminar con esa indexación, ¿no? Y en el interín el aumento que va a haber en las jubilaciones en el primer semestre va a ser menor que el que hubiese correspondido con otro sistema. Uno puede decir, bueno, hay una razón para eso, es muy difícil reducir la inflación sin corregir eso, pero en todo caso es un shock de proporciones, a la luz sobre todo de lo que hemos discutido en los últimos años en Argentina, ¿no? Entonces, eso me impacta y eso sí puede tener un impacto también sobre la demanda, ¿no es cierto? Digamos, esta cosa que voy a sacar a parte de los jubilados. Con la inequidad que podría generar que hay un achatamiento de la pirámide, sí. que va a haber un plus solo para los de la mínima, sí. pero que aquel que gana 2.000, 3.000 pesos más no esté contemplado. Sí. Puede pasar la arbitrariedad de que alguien que gana 2.000 pesos más que la mínima, como el bono es de 5.000 para el de la mínima, termine durante 2 meses ganando menos sí. que el otro, pese a que aportó más para ganar un poco más. Todas estas cosas que pueden llevar a planteos judiciales, que de hecho los va a haber. Creo que los va a haber. Digamos, por eso resulta muy difícil porque ya había una legislación y estamos cambiando esa legislación cuando eran como derechos adquiridos. Así que yo no sé, eso los abogados sabrán mejor que yo. Pero bueno, eso es muy impactante, pero al mismo tiempo marca el poder que tiene el gobierno, que controla absolutamente el Congreso y que puede tomar esas medidas que efectivamente van a tener un efecto, ¿no? Digo, dejemos el tema de algunos durables, porque seguramente en los durables va a impactar, ¿no? Los autos, por ejemplo, el aumento de los impuestos. Pero en el corto plazo lo que pasa es que los mercados, esto lo señalaba bien, los mercados reaccionan muy bien, aumenta el precio de los bonos, dice, ahora sí, por fin la Argentina va a poder tener un nivel de déficit fiscal menor que el pasado y va a poder renegociar la deuda. Esa es la reacción de los mercados y yo creo que eso puede seguir, ¿no? Ahora, que haya una fuerte recuperación del nivel de actividad económica, como se especulaba a partir de estas medidas, no sé si retracción, pero fuerte aumento del nivel de actividad económica me parece muy raro, me parecería muy difícil. Creo que la economía se va a mover ahí, con algunos sectores que le va a ir mejor que a otros. Ahora, y perdón, y con esto termino, si el tema de la renegociación de la deuda avanza, ¿no es cierto?, mejoran muy fuertemente las expectativas, eso sí que puede ayudar finalmente a que se
aumente la credibilidad y haya un aumento del gasto, la inversión. Ahí viene el otro poniendo también al abogado del diablo al revés. ¿Qué dice el gobierno? Este era el primer paso necesario, no suficiente, para dar la sensación de que este no es un gobierno disruptivo, que acá hay una integralidad en la política económica, equivocado o no, que hay un sentido, una orientación, que hay un sentido de equidad que le pertenece a la fuerza política que encarna Alberto Fernández y la expresidenta, y que a diferencia del pasado no van a procurar tapar el sol con las manos, ni eliminar indicadores, sino hacer más consistente un programa económico al estilo de Néstor Kirchner en sus primeros 4 años y medio de gobierno. Y que esto es doloroso, pero que hay que hacerlo ahora y que es el momento y a una semana de haber asumido. ¿Puede haber algo de eso? Sí. Y que después sí, la renegociación es lo que termina de apuntalar el cambio de expectativa. No, definitivamente. Yo creo que esto es ayuda a esa reestructuración de la deuda y por lo tanto ayuda a cambiar expectativas, etc. Ahora, todavía falta un tiempo, digamos, pero la lógica es eso. Falta un tiempo porque al mismo tiempo uno diría, bueno, el gobierno dice que las tarifas no va a aumentarlas más. Hasta junio en principio. Hasta junio en principio, son 6 meses más. Ya venían atrasados los últimos 6 meses, ¿no? Uno dice, bueno, ahí hay contratos, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber juicios? ¿Va a haber inversiones? ¿La gente va a dejar de invertir? Vaca Muerta quedó fuera de este negocio, ¿no? Vaca Muerta le bajaron retenciones, no solo no le subieron, sino que le bajaron del 12 al 8. Eso quedó, es la niña mimada, pero yo creo que ahí, digamos, no me queda claro cuál va a ser el impacto final, pero creo que el juego es ese y el juego tiene que ver básicamente con la reestructuración de la deuda y cómo eso mejora la credibilidad, la confianza y, como digo, falta porque yo agregaría después, bueno, ¿con eso alcanza o necesitamos un programa en serio de crecimiento? Bueno, pero perdóneme, ¿usted lo que ve acá no es un programa entonces? No, veo, respecto a lo que pasaba hace 3 días, que no había nada, digamos, esto es un avance notable. Lo que digo es que, desde el punto de vista del programa de crecimiento económico, uno necesita pensar qué va a priorizar, ¿no? Y a mí me parece que, teniendo en cuenta cuál es la historia de la Argentina, dónde están las restricciones en la Argentina, yo diría, acá hay que priorizar el tema de las exportaciones, ¿no es cierto? ¿Y dónde están las exportaciones acá? Digamos, ¿dónde están los incentivos para las exportaciones? Digamos? ¿Dónde están los incentivos? Se habla de sustitución de importaciones, básicamente. ¿Usted cree que es un concepto oprimido? Bueno, no digo que no pueda haber cierta sustitución en el margen, pero como mecanismo, como motor de crecimiento de la sustitución de importaciones, eso estaba bien en los 40, ¿no? Y en parte en los 50. Digamos, lo que el país requiere es un aumento de las exportaciones, ¿no? Y una política que no es solamente tipo de cambio alto, sino una política de incentivos que perduren en el tiempo, ¿no? Antes de darle paso a Nacho y a Lourdes, lo que hay es un desdoblamiento cambiario con la ratificación de que el dólar para atesoramiento en los mismos límites que antes, de hasta $200 por mes, etcétera, todo muy escueto, muy limitado, y que rige para el resto del conjunto de las monedas, el euro, el real, el peso uruguayo, etcétera, digo, para todo lo que sea moneda extranjera. Eso pone al dólar en 82, básicamente el oficial, y solo deja un dólar comercial en 63. O sea, hoy el dólar ya es 82. Y ese dólar es 82. Bien, si yo voy al exterior, es 82. Sí. Si yo quiero atesorar, es 82. Si yo tengo que comprar algo por Amazon, lo que sea, electrónico, es 82. Salvo que sea un insumo médico, enhorabuena, que sea un reactivo para los investigadores. Pero digamos, salvo excepciones, el dólar mayoritario es 82. Es 82, bueno, pero no lo es teóricamente. Para el comercio. Para el comercio, para las importaciones, por ejemplo, de insumos. Con un comentario, digo, si ese 82 es lo que queda grabado en la cabeza de la gente como el dólar relevante, puede ser que los que están importando bienes importados consideren que mejor ponerlo cerca de 82 cuando tengan que venderlo, porque ese puede ser el dólar que sea relevante en el futuro. Por si acaso, claro, que lo que pasó post-devaluación, pospaso. Así es. Nacho, Lourdes. Sí, José Luis, ¿cómo está? ¿Qué tal? Le quiero consultar, sacando digamos, lo quiero apartar un poco de las medidas, pero sí quiero preguntarle desde su experiencia. Hay un ministro de Economía nuevo que, más allá de lo que decía o no, está mostrando cierta incapacidad para comunicar, digamos, para explicar, digamos, el engranaje de cada medida
y en todo caso hasta cierta timidez para mostrarse ante un público, un contexto. ¿Juega el tema de la inexperiencia? ¿Cree que no es importante en este momento, digo, en un momento como el que vive Argentina, esa cualidad o esa virtud en un ministro? Que en todo caso es importante el temple, lo que muestra gestualmente. ¿Cómo está viendo los primeros pasos del ministro? No, yo lo estoy viendo razonablemente bien, digamos. Es cierto que cuando uno toma por primera vez una posición de ese tipo, genera tensiones, nervios, etcétera. Pero yo lo veo en ese punto de vista bastante bien. A mí lo que, en todo caso, si tuviera que preocuparme por algo, digo, es el primer ministro de Economía en mucho tiempo que no conoce a los principales actores económicos y políticos de la Argentina. Eso sí, que es un tema diferente, digamos, ¿no? Uno cuando llegaba ahí sabía políticamente con quién estaba hablando, sabía económicamente con quién estaba hablando. Él tiene que aprender todo eso. O sea, hay un proceso de aprendizaje. Y eso me parece que puede ser un pequeño problema, ¿eh? Vamos a ver cómo se desenvuelve. Gracias. Ahora, las medidas que se están implementando son todas a la suba. Lo que dice la mayoría de los economistas es que para salir de esto hay que en realidad bajar. ¿Cómo se puede hacer un mix sin afectar? Porque la verdad que todo esto que venimos viendo, está bien que son medidas de emergencia, ¿no? Pero el ver que van a aplicarlas de acá a 5 años es como demasiado tiempo, ni siquiera va a estar, o sí, salvo que sea reelecto, ¿no? En la presidencia. Siempre estamos pensando como a futuro, Pero tú dices porque están aumentando muchos precios, claro, muchos impuestos todo. Y ese tipo de cosas. Sí. No. Termina impactando en la inflación eso. Sí. Bueno, eso lo decía Paulino cuando hablaba, por ejemplo, de la industria automotriz. Por eso. Yo creo que eso definitivamente es cierto. Pasa por otro lado que las tarifas no las aumentan, ¿no es cierto? Así que hay algunos efectos compensadores. Sí, por 6 meses. Por 6 meses, vamos a ver cómo sigue. Pero la nafta en principio. La nafta. No aumentaría en principio. No aumentaría en principio. O sea, hay un pequeño efecto compensador, pero peligroso al mismo tiempo, ¿no? Porque ellos están preocupados por el déficit fiscal. Ahora, si durante 6 meses más sigue sin aumentar las tarifas, ahí se va a sentir el impacto. O sea, si uno tuviera que analizar, ¿esto está bien coordinado, todas las piezas estas? No sé, ¿no? Espero que sí. Si hay un programa sustentable y con elementos que le den solidez en mediano y largo plazo. Eso es lo que... Sí, yo creo que eso es lo que falta ver, digamos, con números un poco más precisos, digamos, viendo cuáles son los impactos de las medidas tomadas sobre la situación fiscal, dónde estamos parados, digamos, y eso hay que mirar los números con más detalle. En verdad que también es cierto, Nobleza obliga, que Macri siempre se negó a hacer un ajuste que la ortodoxia le pedía, porque decía, miren, es muy inelástico el gasto, yo sí tengo que tocar gasto, que es lo que le está pidiendo ahora una ortodoxia y buena parte del liberalismo al propio Martín Guzmán con estos anuncios. No tengo mucho margen, porque la mayoría del gasto es jubilaciones, pensiones, gasto social, gasto de la dinámica del Estado. Y si lo que bajo es solo inversión, también ahí yo contraigo la economía, porque lo que estoy reduciendo es inversión en obra pública y demás, que es dinamizadora también en buena medida del aparato productivo. Entonces, claro, frente a esa inelasticidad, el gobierno dijo, bueno, acá no hay otra. No tengo la deuda para ir a buscarla, para financiar el déficit, tengo que hacerlo con aumento de recursos vía más impuestos. ¿De quiénes? De aquellos que pagan, los que están dentro del zoológico. A los que puedo ir a buscar, los que están afuera, están afuera. Será una tarea titánica, creo que la batalla más importante y cultural además para darse en la Argentina, respecto a que seamos muchos más los que paguemos de aquellos que no pagan, porque hoy la informalidad es la mitad de la economía. Sí. Y eso explica en buena medida los males de la Argentina, ¿o me equivoco? Sí, porque no es usual que el mundo tenga la mitad de la economía en negro. No. De hecho, hay naciones que están eliminando el billete. No, por eso yo he escrito 2 o 3 artículos diciendo el nivel de gasto que se llegó a la Argentina de 41 o 42 puntos del producto es similar al de España, ¿no? Claro, hablando de informalidad, con mucha más informalidad, con ingreso per cápita que es la mitad y con servicios que no tienen la misma calidad. Por lo tanto, 41 acá es mucho. 41 acá promedio significa que el que paga está pagando arriba del 60. Claro, porque paga mucha menos gente que los que pagan en Europa en porque general, el 41 es promedio. Sí, por eso. Un productor agropecuario que produce termina pagando de impuestos más de 2/3 partes. No, por eso digo que es una presión tributaria demasiado elevada para la situación económica y el nivel de actividad del país. Ahora,
la emergencia siempre explica o puede explicar por qué se toman ciertas medidas. Yo conozco eso de las emergencias y las vivió la propia. Así que puedo entender, digamos. Creo que hay un componente también político, acá. Está tratando de mostrar que le voy a cargar impuestos a una parte de la población muy fuerte y para dar una señal política. Me parece que va más allá de la economía, eso, esa es la sensación que tengo. Si usted dice, aquellos que no me acompañaron, que no me acompañan, que no son tributantes de, bueno, que asuman el costo de las decisiones que hay que tomar. Entonces le cargo al campo donde no me tributaron, le cargo a sectores de clase media en los centros urbanos donde tampoco acompañaron, corazón productivo del país afectado particularmente, y preservo vaca muerta donde tuve una elección mejor y donde además requiero de divisas y de cuidar la gallina de los huevos de oro en estos tiempos, permítame la expresión. Sí, por eso digo, puede haber un componente político, pareciera exagerado algunas medidas, ¿no? Yo creo que había que aumentar ciertos impuestos. Yo lo hice eso, así que yo sé que es aumentar impuestos, por ejemplo, a las ganancias, como se dice en Argentina, y sé el costo que implica eso, porque a la gente le parece mal siempre aumentar impuestos, pero bueno. Respecto a eso, una sola aclaración, me voy a un anticipo último momento de Nacho, y es que efectivamente se deroga la rebaja de impuestos a las ganancias, de rebajar la alícuota al 25 y la termina uniformando en 30. Y permite el ajuste por inflación, pero más largo plazo. Dos cosas que no obviamos. Nacho, ¿cuál es el anticipo hasta ahora? Bueno, Paulino, se terminó la luna de miel entre la oposición y el nuevo gobierno. No va a acompañar el proyecto Juntos por el Cambio, no va a acompañar el proyecto de emergencia económica. Confirmado decisión del interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados. Todavía no definieron si van a dar o no quórum. Tiene que ver con una cuestión de estrategia, dicen, pero con comunicado oficial de Juntos por el Cambio no van a acompañar el proyecto porque dicen estarían incumpliendo con el mandato popular, porque dicen el proyecto implica anular el Congreso. Así que confirmado, no va a haber apoyo opositor. Hay que ver si Máximo Kirchner, el jefe del bloque del Frente de Todos, y el presidente de la Cámara, Sergio Massa, logran juntar los votos que necesitan primero para abrir la sesión, que son 129 voluntades, y luego para aprobar el proyecto. Así que este es un anticipo de último momento. Muy importante, Nacho. Empecemos a buscar en el bloque de Balibuca o en el de José Luis Ramón, que tiene 8 legisladores, justo el número para alcanzar los 129 del número mágico del quórum, con los 121 propios del Frente del Bloque de Todos, del Frente de Todos, y con quien además el Chino Navarro habló y conversó a solas ayer. Flamante enlace entre la Jefatura de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, y efectivamente, ayúdame Nacho, el Congreso. José Luis Ramón, el mendocino, que tiene un bloque equidistante, pero cercano. Bueno, y ten en cuenta, Paulino, hoy Larreta envió los pliegos para el directorio del Banco Ciudad, y entre ellos está el de Nicolás Massot, otrora, digamos, espada política de Emilio Monzó, y con mucha influencia en los dirigentes del ala política que quedaron en la Cámara de Diputados. Hay que ver si no hay un rompimiento ahí también de la oposición. Este es un dato que evidentemente es muy fuerte. Hoy, además, se oficializó vicepresidente primero del Banco Nación, Matías Tombolini, otrora candidato de Roberto Lavagna, a quien aún el Frente de Todos imagina y quiere ver sentado en algún lugar en la toma de decisión acompañando el gobierno de Alberto Fernández, teniendo en cuenta que ya nombró a Marco Lavagna como titular del INDEC. O sea, todo esto que estamos hablando se produce en medio de negociaciones y de mucha tensión y de muchos acuerdos que pueden ser confirmados o no en las próximas 48 horas. Por eso es tan importante mañana el desfile de los ministros, para explicar además las iniciativas y saber si efectivamente son iniciativas abiertas al diálogo, a la discusión, a correcciones eventualmente, o si son iniciativas para tratar a libro cerrado, donde en el Senado tienen los votos y en diputados tendría que tejer acuerdos con algunos de estos bloques que estamos marcando, en virtud de lo que anticipa Nacho recién, que finalmente Juntos para el Cambio no va a votar favorablemente. Yo quiero, Nacho, a ver si me ayudas a compartir, lo aprovecho a José Luis Machinea un instante, porque él planteó que esto era casi como derogar o cerrar el Congreso, transferir tantas facultades al Ejecutivo que ni siquiera
Roberto Dromi en algún momento planteó tamaña y gigantesca tarea, ni pidió tantos instrumentos desde el Ejecutivo por entonces al propio Congreso en los 90. Observen el final, digamos. No sé si lo tenemos, lo que yo te había mandado, Vanina, porque todos los organismos descentralizados, entes autárquicos, etcétera, podrían de un plumazo ser absolutamente borrados, ser modificados, ser ensamblados. Son todos organismos e instituciones creados por ley. Y esos son el 40% del nivel del gasto del gobierno nacional. 40% y del empleo. Esa es la magnitud que tiene esa medida. Bueno, podemos ver los 100 organismos descentralizados. Ahí está la imagen, pongámosla en pantalla. La Administración Nacional de Aviación Civil, Administración Nacional de Laboratorios e Institutos la ANAC, claro, la ANAC. Médicos. Está la Superintendencia de Seguro de Salud, la de Riesgo del Trabajo. Banco Nacional de Datos Genéticos, Autoridad Regulatoria Nuclear, Agencia del Deporte Nacional, Auditoría General de la Nación, Biblioteca Nacional, Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos, Colonia Nacional, Dr. Manuel Montes de Oca, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, Administración de Parques Nacionales, Agencia Nacional de Discapacidad, Agencia Nacional de Laboratorios Públicos. Otra de las listas, tenemos más, a propósito de Comisión Nacional de Energía Atómica, Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, Comisión Nacional de Regulación del Transporte, Comisión Nacional de Valores, Comisión Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, y así podría seguir toda la noche. Pongamos la otra, para ver todos los hospitales, el Nacional, Teatro Nacional Cervantes, Tribunal Fiscal de la Nación, Tribunal de Tasaciones de la Nación, Unidad de Información Financiera, solo por citar algunos. Este capítulo, esto sería virtualmente, machinea, usted no tenía registro, esto le da facultades al presidente para fusionar organismos, para intervenirlos, para cerrarlos, ¿correcto? Absolutamente, para sacar gente. 40% del nivel de gasto del gobierno nacional. Es una... Sí, sí. Es de proporción. Nacho, lo del Senado lo pudimos chequear. Lo respecto Paulino, a si hay perdón. sesión el viernes o si es el viernes. Todavía no hay una definición, Paulino, están evaluando. Ten en cuenta que es muy reciente, que lógicamente va a ser motivo de negociaciones con los distintos sectores. Hay algunos senadores que por lo bajo dicen que podrían o que estarían dispuestos a al menos darle, digamos, la posibilidad al gobierno de que saltee los 7 días que tiene que tomarse entre la aprobación de la comisión, del paso por comisión y el recinto, pero no así saltar directamente al recinto. Sería una locura, sería algo inédito. No ha ocurrido en los últimos, te diría, 20 años en el Senado eso. Bueno, la idea de restaurar la doble indemnización puede generar un efecto de reacción negativo en el sector empresario, Sí. o en realidad... Yo creo que casi era innecesaria, porque realmente lo que estamos viendo a esta altura no es que estaban despidiendo gente, sino que no estaban tomando gente, ¿no? Eso es lo que uno se veía en el mercado de trabajo. En todo caso, los despidos fueron anticipados por las empresas a raíz de que ya habían esta sido, decisión se iba a poner. ya habían sido. Y en todo caso había el problema de que no aumentaba el empleo. Y yo creo que esa es una medida que, a ver, yo la puedo entender en la emergencia, pero no me parece que la emergencia era de tal magnitud como para tomar esta medida. ¿Cuál es el problema de eso? ¿Qué es lo que piensa del otro lado un empresario? Dice, esto lo hacen ahora y lo van a hacer de vuelta dentro de 180 días y lo van a hacer de vuelta el año que viene. O sea, hay un problema de expectativas. Creo que ganan muy poco con esa medida y creo que complican las expectativas. De todas maneras, ahí el gobierno va a decir, bueno, pero es que a cambio de eso negociamos que la CGT postergue los planteos de reapertura de paritarias. Y eso no le imprime, digamos, o no le pone leña al fuego eventual de la inflación. No, puede ser, digamos. Como siempre pasa en una negociación, hay que dar y sacar algo. Pero si fuera la medida esa aislada, diría, me parece innecesaria, dada la situación actual. ¿Sí? Hay un problema en la Argentina todavía respecto a el poder. Todavía se está intentando dilucidar dónde radica el poder, quién es el que lo ejecuta, lo ve plasmado. Usted entiende a dónde voy. ¿Hay un poco de eso todavía o va quedando claro dónde está o está explícitamente establecido? ¿O hay una coalición eventualmente y distintos compartimentos que tratan de llevar adelante del mejor modo un planteo de gobierno con toda la complejidad que ello conlleva? Yo diría, ¿no? Digamos que el poder está en ciertos lugares, es así. Digamos no está en un solo lugar. No está en un solo lugar.
nunca está en un solo lugar, digamos. El tema es si se puede juntar a los que tienen el poder de decir, opinar y ser reconocidos, juntarlos. Y esa es la tarea de cualquier gobierno, digamos. El problema es para qué lo juntan, ¿no? Juntarlos está bien. Ahora, ¿cuál es el objetivo de juntarlos? ¿Cómo definiría el gobierno de Macri en términos económicos? Mal. Yo creo que un gobierno como el de Macri que termina yéndose mal, digamos, lo que recibe es que todo el mundo diga esto fue un espanto. Y hay cosas para decir que estuvo mal. Ahora, esta que no hubo nada positivo me parece un exceso, ¿no? Y creo que es consecuencia de un gobierno que como digo, que se va mal y todo el mundo dice, ¿y Macri a quién le ganó? No hizo nada. No exageremos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con distintas mejoras del contacto internacional, qué sé yo, uno puede tomar el manual de que hicieron ellos y ver qué pasó con la infraestructura social, la infraestructura económica, cómo bajó 40% el costo de las autovías, etcétera, etcétera. Digo, creo que hubo cosas positivas. La inserción en el mundo me parece, el intento de inserción me parece también positivo. Y hubo cosas malas, definitivamente que hubo cosas malas, ¿cierto? Bueno, la postre la derrota electoral se justifica allí y da la impresión que la economía cayó en 3 de los 4 años de gobierno. No cabe duda, pero simplemente lo que digo es, cuando un gobierno se va mal, todo fue un desastre. Digo, no es tan así, digamos, ¿no? Uno se olvida de esa famosa herencia. Digo, pasaron todas esas cosas y aparte hubo muchas cosas mal. Me hace acordar a cuando se iba Cristina del poder y el kirchnerismo decía, no todo está tan mal, no todo es... Y efectivamente los grises son los que nos ayudan mejor en la vida a entender los procesos. Sí, pero no en la política argentina, ¿no? Por lo general. Que tiene tanto de dicotómico y tiene tanto de oposición y tiene tanto de confrontación y de fase agonal y no tanto de fase arquitectónica. Así es. Gracias, doctor Machinea, muy gentil. Un gusto. Hasta la próxima.